sino que comienza una nueva vida, ¿verdad? Entonces, pero hay gente que cree que muriendo y termina todo y pues yo lo siento mucho, pero a mí la Biblia no me dice eso. Entonces, saludos para todos nuestros amigos y hermanos en México, acá en el estado de Carolina del Norte, a mis hermanos de Georgia, el hermano Eloy, la hermana Marta, el hermano Enrique, la hermana Joy y a mis hermanos compañeros de ellos en la iglesia. Bendiciones y pues vamos a escuchar una bonita alabanza que la hemos escogido precisamente adecuada para el tema. Entonces, como dijimos, ¿qué fue lo que Jesús cuando murió en la cruz del Calvario? Vamos a leer un pasaje bíblico y esto es, como le digo, son estudios escatológicos, entonces se le llama estudio de escatología y créanme que sinceramente, realmente deberíamos y deberemos todos los cristianos tomar estos cursos porque habemos muchos cristianos que andamos enseñando cosas muy fuera de la palabra de Dios, ¿verdad? Independientemente de que la palabra de Dios, después de que está muy adulterada en estas Biblias modernas que tenemos ahorita, y luego un poquito que nosotros no entendemos y como quien dice andamos enseñando algo que no es, para que se dé usted cuenta que el 90% de la doctrina que se predica en los movimientos evangélicos toda viene del catolicismo, toda viene de ahí, el 90%. Un 10% es que realmente Dios nos muestra, como a todos los que el Señor nos muestra, nos revela su nombre. El nombre de Jesucristo es revelado. Entonces es por revelación. Nosotros no entendemos porque nosotros queremos, porque qué casualidad que pues en su mayoría toda la gente se va por un guía equivocado. Entonces vemos nosotros que sí es necesario, yo recomiendo. Yo antes también era de la misma opinión, creía que volvía la Biblia, la había leído 4 y 5 veces, ya la había entendido y ahora que llegué a la conclusión de tomar mis cursos de psicología, de teología, me di cuenta que realmente estaba muy equivocado yo, ¿verdad? Que era muy diferente a lo que yo andaba enseñando y a mi manera que entendía las cosas y pues gracias a Dios que el Señor me dio un espíritu de mansedumbre y humildad para poder estudiar esta mi carrera, que fueron 3 años y pues supe aprovecharlos y les digo a todos mis hermanos, pónganse a estudiar, no crean que porque ya leyeron la Biblia ya lo entienden todo y lo saben todo y estamos muy equivocados. Bueno, vamos a leer ahí en Primera de Pedro capítulo 3, verso 19, ¿qué fue lo que Jesús hizo cuando él lo sepultaron, lo bajaron de la cruz? Jesús fue crucificado al punto de las 9 de la mañana. Dios Jesucristo estuvo en la cruz colgado, ahí vivo, hasta las 12 del día. Y siguió estando vivo hasta las 3 de la tarde, hasta que él murió. Y ahí de las 3 a las 6 de la tarde permaneció muerto, de las 3 hasta las 6 de la tarde, hasta que lo bajaron. Ya lo bajaron y ya hicieron los preparativos para sepultarlo. Jesús fue sepultado como toda persona, ¿verdad? Entonces, pero de ahí, ¿usted cree que ahí terminó todo? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Y ahí es donde empieza una nueva etapa, ¿verdad? Porque como vimos nosotros, ¿verdad? Y hemos sabido que cuando... Vamos a ver qué nos dice la Escritura, porque siempre hemos tenido ese lema, si no hablamos conforme las Escrituras es que no nos ha amanecido todavía. Y vamos a seguir creyendo que así es. Si no leemos conforme, si no entendemos conforme, es que no nos ha amanecido. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19. Dice así, en el nombre de Jesucristo, en el cual también fue y
sacó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Bueno, te dirá usted, si usted sabía que nosotros nos componemos en 3 dispensaciones. Cada dispensación se compone de 2000 años, de Adán al diluvio, 2000 años, del diluvio a la muerte del Señor Jesucristo son 4000, y de la muerte del Señor Jesucristo al presente tenemos que traer alrededor de 6000 años, los 6 días que el Señor duró para hacer este universo. Y luego ahí entrará el año, los 1000 años de reposo, que no nos vamos a meter ahí porque pues ahorita apenas andamos llegándole a la segunda dispensación. La palabra dispensación es separación de una cosa de la otra. Entonces cuando Jesús murió, ahí se rompió el velo y hubo una nueva era que se llama la era de la gracia, la etapa de la gracia, el nivel de la gracia. Entiéndalo como usted quiera, póngale como usted quiera, y al cabo, al final de cuentas, cada quien entiende como le da su gana, ¿verdad? Entonces, de hecho es que ahí surgió una nueva dispensación, una nueva etapa en la que entró la gracia, termina la ley y comienza la gracia. El Señor no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Entonces vamos a tratar nosotros de ver qué cosas fueron, qué cosas sucedieron en el Antiguo Testamento. Voy a hacer breve. En el Antiguo Testamento hay doctrinas por ahí que luego usted escucha, doctrinas raras, pero doctrinas raras que luego tienen fundamento más que nosotros como cristianos tenemos, ¿verdad? Porque, como le digo, el 90% de la doctrina toda viene del catolicismo también. Pero no por eso vamos a decir que todas las cosas están mal, sino pues Dios no permitiera que las sectas como los testigos de Jehová, adventistas, metodistas y carismáticos, todos tienen algo bueno, y esto es precisamente que usted debe de aprender a aceptar lo bueno de ellos. Lo malo, pues claramente dice la Biblia que usted va al río y avienta la atarraya y saca pescados y escoge los que le gusten, y los que no le gusten pues los tira otra vez, los echa bajo la borda, ¿verdad? Entonces eso es correcto. Entonces hoy en día nosotros no nos hermetizamos. Yo les recomiendo que no se hermeticen, porque el Señor repartió a sus 12 apóstoles, hizo el pastel y les dio un pedacito a cada uno. Y aquí quedaron plasmados en cada libro que cada apóstol expuso lo que Dios le dio a cada uno, ¿verdad? Entonces así nosotros también. Nosotros luego nos hermetizamos. Yo entré en una etapa de cuando yo me entregué al Señor, pues yo vi algunas cosas, porque cuando yo me bauticé yo ya había leído la Biblia, yo ya la había leído. Por eso para mí, cuando ya entré y me bauticé, yo empecé a ver algunas cosas que no eran conforme estaban aquí escritas. Pero claro, pues, no me quedaba callado, porque pues yo siempre decía, pues, a lo mejor yo soy el que está mal. Pero a través de los años vi yo que no, el Señor como que me había apartado para algo muy especial para esto. Y ahora me doy cuenta que no estaba equivocado yo en mi manera de creer. He consultado con líderes viejos en el ministerio y me dicen que no estoy equivocado, simplemente que pues ellos lo miraban de otro punto de vista, y en la manera que yo lo veo y se los expongo, y me dicen pues que no estoy equivocado, está bien. Grandes hombres. He consultado yo luego mis dudas y temores de lo que leo y entiendo, y pues me dicen que no estoy fuera de la palabra. Entonces
Hoy vamos a entender que en la Biblia, cuando el Señor Jesucristo murió, Él fue a la parte más profunda. En el libro de Job, de los años 80 para atrás, usted casi no oía en ninguna iglesia temas del infierno. ¿Por qué? Porque la gente, como no había mucho interés, nadie hablaba de eso, todo estaba en el anonimato. Pero llegó el momento en el que se destapó. Yo creo que Dios vio la manera de que descubrieran científicamente cómo en las profundidades de la tierra hay un lugar en el que comprobaron que está el infierno. Y Jesús, por medio de sus escrituras, pero como digo, nadie quería hablar nada porque pues no había evidencias, no había testigos, no había nada. Y el testigo que era la Biblia, pues tenemos miedo de malinterpretarla. Y ahí están. Entonces, pero llegó el momento en el que nos dimos cuenta de que el infierno realmente, Job dice que está en la profundidad de la tierra. Y si usted, al hablar del infierno, cuando una persona muere y se va al infierno, dése usted una idea para dónde va a ir. Como leímos el pasaje del rico y Lázaro, cuando murió Lázaro, vinieron los ángeles y se lo llevaron al seno de Abraham. ¿Quién vive? Cristo. Entonces vemos nosotros que se lo llevaron al seno de Abraham. ¿Sabe usted quién fue el primero que inauguró ese lugar? El que inauguró ese lugar fue precisamente aquel ladrón que arrepentido Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, no mañana. Hoy estarás en el paraíso. El paraíso se inauguró precisamente con la primera persona, con ese ladrón. Y se supone que fue un ladrón arrepentido, que en sus últimos momentos dijo: Padre, pues acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces vemos nosotros que la parábola del rico y Lázaro está muy apegada a la realidad de que aquello murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió el rico y luego dice fue sepultado. ¿O qué cree usted? ¿Que porque somos cristianos nosotros no vamos a ser sepultados? También. Pero el alma de un cristiano, ese se lo llevan. Ahí es precisamente donde yo luego le digo a muchos: si no sabemos, no hay que opinar en algo que no sabemos. Y no hay que descartar también la posibilidad de que otros tengan mucho más razón que nosotros. Ahí nos damos cuenta que el alma de Lázaro se la llevaron los ángeles al paraíso, al seno de Abraham. Al que estamos hablando de que el primero que la inauguró fue el ladrón. Porque la palabra del rico Lázaro ya se encuentra en los evangelios. O sea, eso se escribió mucho después de que murió Jesús. Entonces, realmente el que inauguró el paraíso y el reino, o sea, arriba, porque todos en el Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, por eso los testigos de Jehová cuando dicen que todos vamos al Seol, al sepulcro, yo estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es que dicen que el infierno y el Hades es el mismo. Yo les digo que no, porque el infierno, cuando el infierno se habla en la Escritura, se habla en singular, que hay un infierno, no más. Entonces no es el mismo. El infierno es uno nada más, que es ese que está abajo, no es la sepultura. Entonces dicen que todos morimos y nos vamos al infierno. No. Ahí sí no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque si yo muero en Cristo Jesús, yo al morir mi alma
Vienen los ángeles y la recogen y se la llevan al seno de Abraham. Pero el rico, no le voy a decir que es lo mismo. Yo no quiero engañar a nadie. Yo no quiero engañarme a mí mismo que si mis hijos no mueren en Cristo Jesús, ellos no van a estar en el lugar donde yo voy a estar. Sinceramente así yo entiendo que si ellos no siguen mis pasos y no mueren en Cristo Jesús, yo no voy a poder hacer compañía con ellos después. Yo voy a tener que resignarme a que si yo muero en Cristo Jesús pueda ir a un lugar donde el Señor me va a dar. Y entonces sí, hay otra teoría que dicen que cuando una persona se muere se va a descansar. No, Señor, nos vamos a descansar los muertos en Cristo Jesús. Sí, porque nos vamos al paraíso, nos vamos al reino. Pero no puedo decir lo mismo de los que mueren fuera del camino de Dios, los que no tienen esperanza. Eso sí, no. Por eso luego tenemos muchos conflictos, muchos que si los, como el rico que murió y fue sepultado, dígame usted, ¿dónde está el alma de ese rico? Está en el infierno. ¿Y dónde está el infierno? El infierno está aquí abajo. El infierno no está arriba. Entonces el infierno está aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros al morir nos vamos con el Señor. Nos vamos a descansar. Nos vamos a descansar. Arriba. Hasta que llegue el día final del juicio final. Porque nosotros todavía al morir, todavía no nos vamos al lugar. Porque una cosa es el infierno y una cosa es el lago de fuego. El infierno es una cárcel en la que todo el ser humano que no ha servido a Dios, ahí está siendo atormentado, esperando el juicio para irse por la eternidad al lago de fuego. Como nosotros, el paraíso no es el lugar todavía donde vamos a pasar la eternidad. Ahí es un lugar de reposo, de descanso, para esperar el día del juicio y nos vayamos por siempre a esa ciudad que luego hay muchos que por evidencia de testimonio y lo que la Biblia dice, mar de oro, calles de oro y mar de cristal. Es diferente al paraíso. En el paraíso vamos a descansar. La palabra descanso es lo que le llaman la muerte. Morimos en Cristo Jesús, nos vamos a descansar, a esperar. O sea que nosotros no vamos a navegar como los muertos sin Cristo. Esos sí van a andar penando. Porque en el infierno no creo que los quiera tener ahí el padre de ellos ahí manteniendo los dioses. ¿Sabe usted esa conclusión? Que los que mueren sirviéndole al diablo, el diablo no los va a tener ahí de ociosos. Mas sin embargo a nosotros sí nos dice el Señor que nos vamos a descansar. O sea, la muerte es lo que significa descanso. A descansar. Son las traducciones que están sacando ahorita. Nos vamos a dormir. Vamos a tomar un sueño. Que ese sueño es un descanso. Pero a nosotros el Señor no nos va a regresar para atrás. Porque el rico así le decía a Abraham: Padre Abraham, permite a Lázaro que vaya. No, chiquita. Los míos que ya murieron, aquí los tengo guardados. Y como le dije, muertos en Cristo Jesús, están reservados para algo especial, para un día. Por eso Jesús fue a las profundidades. Vamos ahora sí a meternos ahí en la palabra otra vez. Vamos a ver, dice.
Dice, y en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor con Abraham, Isaac y Jacob? Es que por 4000 años habían muerto gentes en obediencia a Él, que ahí estaban. Por eso luego hay quienes dicen que todos vamos al infierno. En el Antiguo Testamento sí, todos iban al infierno, pero ya muerto el Señor determinó que ahora iba a haber una separación del infierno y el paraíso. Y es lo que los muertos en el pasado ahí estaban. No estamos diciendo que son lugares para los que murieron en Cristo Jesús que estaban siendo atormentados, no, simplemente que era el mismo lugar. Ya de ahí el Señor los sacó. Oiga, ¿cuántas almas serían? Que se llevó 3 días del Señor para hacer ese intercambio a Isaac, las generaciones de Abraham, Isaac, Jacob, y Noé, hizo un traslado, hizo una mudanza. Ahora sí sabe usted que toda esa mudanza, por eso dijo el Señor, voy a preparar moradas para ustedes. ¿O nos está engañando el Señor? El Señor vino y se llevó, duró 3 días en las profundidades de la tierra que son aquí abajo, para que no confunda usted una cosa con la otra. No confunda una cosa con la otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que asimilar muy bien lo que vamos a enseñar, lo que vamos a entender, porque luego hay veces resulta que los brujos y hechiceros y satanistas tienen más preparación que los mismos cristianos. Parece ser que tienen ellos más visión del mundo sobrenatural que existe. Y nosotros como cristianos, como no leemos la Escritura, como no estudiamos estudios de escatología, creemos, hermetizamos una cosa. El Señor tiene 2 lugares para que usted escoja. El infierno, porque usted después de estar en el infierno, el día del juicio final, usted se va a ir al lago de fuego, que ahí sí va a ser la eternidad. Y usted estar en el paraíso después de que el Señor determine vida eterna, entonces sí nos va a mandar a ese lugar, a los que ya mucho han ido. Por misericordia de Dios los ha transportado. Eso es lo que se le llama viajes astrales, que usted tiene que conocer que existen los viajes astrales. Mejor lo conocen los brujos y los satanistas que nosotros los cristianos. Mejor tienen conocimiento ellos de esos viajes astrales a los que tenemos nosotros acceso. Gracias a la misericordia de Dios hay gente que va a esos lugares. Dios tiene un propósito, no sabemos por qué, pero si Él lo tiene con alguien en especial, debemos decir, Señor, pues gracias porque te llevaste. ¿Qué fue lo que hizo con Pablo? ¿Que no hizo un viaje astral con el apóstol Pablo? Con Moisés, pues eso fue muy sencillo, y nomás lo subió al monte, y ahí le enseñó donde la zarza ardía y no se consumía, y lo subió al monte y le enseñó los 10 mandamientos. A Moisés ahí lo llevó, pero a Pablo dice que fue arrebatado, y lo dije, al tercer cielo. ¿Será coincidencia que nuestra etapa son 3 dispensaciones, 6,000 años, y el 1000 de reposo son 7,000? ¿Será casualidad? Pablo
Él fue llevado a ese lugar. Ahora díganme usted, ¿quién fue el que enseñó la excelencia de la palabra de santidad? ¿Quién fue el que elevó la doctrina a un extremo de que hoy la consideran legalistas, conservadores y extremistas? ¿Por qué el Señor hizo una invitación a 3 de sus discípulos y los llevó al monte de la transfiguración para que vieran a Moisés y Elías ahí? Lo sobrenatural existe, pero si usted no cree ni siquiera en lo que natural, menos en lo sobrenatural. Por eso este estudio es de escatología, que la muerte no es el fin de nosotros, es el fin de este tabernáculo, de este cuerpo, es el fin de él, pero aún no es el fin de él. Este cuerpo, un día que el Señor venga y traiga el alma que se llevó y la va a poner a descansar, que en otra versión dice, en un sueño profundo. Porque el Señor ya no nos va a usar después de aquello, Él nos va a llevar a descansar, a un sueño. Pero no voy a decir lo mismo del diablo con sus seguidores. No puedo decir lo mismo que estén en un lugar de confort. La palabra confort quiere decir mejor que en su casa. Y la casa de los demonios es el infierno. Imagínese un alma que muere sin Cristo Jesús, ¿a dónde va? Ahí en la parábola del rico Lázaro dice que murió el rico y fue sepultado, así nomás. Pero ahí no dice que el alma del rico vinieron los ángeles, los demonios y se lo... No, si su paraíso aquí estaba abajo, aquí no creo que batallaron mucho para que ahí nomás lo pucharon la sepultura y ahí llegó. Por si no sabía usted que la tierra cuando se abrió fue cuando la rebelión de Core murieron 22,000 personas, se los tragó la tierra, vivos. ¿Por qué? Porque osaron enfrentarse a Moisés. Y ellos querían que Dios hiciera lo que iba a hacer, y Dios lo hizo y los mandó al infierno. Como a los ángeles encarcelados, los mandó en lugares oscuros, en prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio. ¿Usted cree que es un lugar como en el que está el rico? El Señor nunca nos ha mentido, ni Él nos mentirá. Lo que pasa es que nosotros somos incrédulos, que nosotros no dejamos nuestra vida, nuestra manera de ser, como Judas no quiso dejar de ser ladrón, ni Tomás quiso dejar de ser incrédulo. O sea que siempre prevalecerá esos espíritus en la obra de Dios, traidores e incrédulos. La Biblia dice que por incrédulos no heredaremos el reino de los cielos. Y de ahí, si le buscamos, por muchas cosas no heredaremos el reino de los cielos. Por eso dice que angosto es el camino que lleva a la salvación, y espacioso es el que lleva a la perdición. Es tan ancho. Pero el que lleva a la salvación es como el ojo de una aguja, tan limitado. Por eso día con día el Señor nos muestra que tenemos que esforzarnos para ser mejor que ayer. Ser mejor que ayer. Que nada nos cuesta. Y
No podemos resistirnos toda la vida. Entonces el apóstol Pedro, como él dice, el Señor descendió a las partes más profundas de la tierra a llevarse a todos aquellos que le sirvieron por 4000 años atrás, que estaban allá, se los llevó para arriba. Y como ya en la cruz del Calvario inauguró él su paraíso, así que el primero que entró fue el ladrón. El primero que entró fue el ladrón. ¿Por qué? Por eso dijo el Señor que los postreros eran primeros y los primeros eran postreros. O sea que el ladrón llegó primero que Abraham, Isaac y Jacob. El Señor inauguró un paraíso con el ladrón. Entonces, ya ve que llegó primero que Abraham, Isaac y Jacob. Pero no se pierde nada. Lo importante es llegar y lograr las metas que nosotros queremos. Llegar a servirle al Señor. Entonces vemos nosotros que si el Señor nos llama a servir, pues vamos a servir. Hay que hacerlo por amor, no por dinero, ni por ganancias deshonestas. El que anuncia el Evangelio, que viva de él. Pero yo, si no tengo necesidad de vivir por él, yo no tengo por qué extorsionar la obra de Dios. Mientras yo pueda trabajar, yo mantendré mi ministerio con mi... Pablo, ¿usted cree que Pablo necesitaba que le anduvieran los hermanos regalando? Aunque él fue el que dijo, el que anuncia el Evangelio, viva el Evangelio. Pero yo no voy a hacer carga para ustedes. Pero sí, el que se dedica de tiempo completo a eso, hágalo. Y viva el Evangelio. Pero los que no lo hacemos de tiempo completo, no vamos a abusar de eso. Entonces, vamos a seguir con el tema. Vamos a en Tesalonicenses. Vamos allá en primera en Tesalonicenses. Vamos a ver ahí. Primera Tesalonicenses 4:13. San Pablo escribe, como le digo, Pablo fue el que escribe esta epístola. Él, para recibir estos cursos de capacitación, tuvo que ir hasta el tercer cielo. Porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos como que eran evangelistas nada más, como que eran pastores, ¿no? Ya estos temas eran temas de mucha profundidad, y Pablo era lo que tenía, mucho estudio. Tenía mucho estudio, que tenía la mente abierta para que el Señor le pusiera el chip de estos estudios. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que están muertos, duermen, están dormidos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza, eso sí se los aconsejo. Tienen derecho a entristecerse, porque ustedes no van a ir al seno de Abraham. Ustedes van a ir al mismo infierno. Y ahí no van a dormir. Ahí los van a chicotear día y noche, y no les estoy diciendo que esa es la eternidad, porque la eternidad todavía, porque ahí es el infierno. Pero después del juicio final, usted va a ir al lago de fuego por la eternidad. Y nosotros a la ciudad, mar de calles de oro y mar de cristal. Y como dice la alabanza, hay una alabanza que dice más allá del sol. Ahorita estaba escuchando otra que dice más allá de las estrellas. Porque si usted cree que el lugar donde vamos a pasar la eternidad es ahí donde en Job 1:6 dice, vinieron los hijos de Dios a pasar revista, y entonces venía Satanás y total, a pasar revista. Si usted cree que ahí es o si usted cree que es ahí donde Pablo fue a recibir los estudios que estamos impartiendo por mano de Pablo, ahí no es todavía. Porque hasta ahí todavía llega el diablo
Hasta ahí, hasta el tercer cielo todavía llega a pasar revista el diablo todos los días, él y los ángeles todos los días. Y ahí no es. O sea que vaya usted a ver mucho más allá todavía está. O sea que hasta ahí todavía es accesible a quien el Señor tiene misericordia y tienes el privilegio de llevarlo y darle una paseadita por el paraíso. Pero no todos tenemos el privilegio. Pero no es ahí donde vamos a pasar la eternidad. Pero de hecho es que usted muriendo en Cristo Jesús ya se va a descansar. Entonces usted sí se va a descansar, pero los que no tienen esperanza, eso sí, vamos a volverlo a leer. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si estamos en Cristo Jesús, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahí es donde viene que el día que se habla de la venida del Señor Jesucristo, dice, por lo cual os decimos esto en palabras, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Vamos a leer desde el 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, los que ya están muertos. Si el rapto se llevara a cabo en este momento, entonces nosotros, los que estamos vivos, no procederemos a irnos, sino que los que tienen el privilegio son los que vienen con él, esos que al morir se van a descansar, o los que están durmiendo, ellos vienen a juntarse con el polvo de su cuerpo que se quedó aquí. Y nosotros no procederemos a ellos, porque ellos murieron primero. Vamos a volver a leer desde el 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, o sea, a los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. Luego nosotros, los que estamos vivos, ahí vamos atrás de los primeros. No creo que porque ellos se fueron, ellos van a perder el privilegio de ir adelante de la fila de nosotros. No, ellos murieron y ellos van a, cuando el Señor aparezca en la nube, cuando el Señor, como el Señor dijo que un día va a volver, y un día va a volver. ¿Cuándo? Es así, no, ahí no me meto porque yo no sé ni el día ni la hora ni a qué hora, lo único que dice que Él va a venir. Entonces, ¿qué va a suceder? Que los que están muertos, durmiendo, yo por los que sí me puede mucho y me duele mucho, los que mueran sin Cristo, que no tienen ninguna esperanza, que no tenemos ninguna esperanza. Por eso aconsejo a todos aquellos hermanos que están en las iglesias, que por el amor que le tienen a la salvación, traten de luchar, de hacer algo, porque todo tiene un precio. Todo tiene un precio. No sea que el Señor nos encuentre de ociosos, sin hacer nada.
porque el Señor un día va a demandarnos qué hemos hecho en el tiempo que nos ha dado Él por su gracia. Nos ha dejado vivir en esta tierra, nos ha dejado consumir frijoles y tortilla de harina por un propósito, por lo menos decirle al Señor que nos ayude a entender estos temas que son sumamente delicados, y como le digo, menos si no estudiamos estudios escatológicos. Yo luego veo, hay personas, y he platicado con personas así espirituistas y brujos y testimonios de satanistas, que tienen más conocimiento de este punto de lo sobrenatural que los mismos cristianos. Ellos tienen mucha visión de esto, y nosotros creemos que nosotros lo sabemos todo y no hacemos nada. Pues es mejor hacer algo y ponerle más importancia a este estudio. Tampoco queremos, hermanos, que ignoremos acerca de los que duermen. Ellos están descansando con el Señor, pero sí los que murieron sin Cristo, no creo yo que estén descansando, porque su verdugo no se los va a permitir. No se los va a permitir su verdugo que estén ociosos ahí. Entonces vamos a creer que Jesús murió por nosotros y Él tuvo la victoria sobre la muerte, y así nosotros también vamos a obtener la victoria sobre nuestra muerte, y esperemos que cuando el Señor aparezca en los cielos, pues prepararnos para irnos con Él. Y así viene el juicio final, y creemos que pues no vamos a ser juzgados conforme delincuentes ni conforme a violadores de su palabra, sino como hacedores de su palabra, y pues nos iremos por siempre con el Señor, porque el que a Dios le sirve, con llevárselo a la gloria le paga, y al diablo igual. El que al diablo le sirve, con llevárselo al infierno, con eso le paga. El Señor los bendiga a todos mis hermanos que me están escuchando, y esperemos que este estudio de estos 2 semanas les haya servido de algo, y como le digo, estudien, prepárense, no se queden ahí porque ya leyeron la Biblia y ya la leyeron 2 o 3 veces, pero es que luego no está en que nomás en que la leamos, es que luego no le entendemos. Cuando a Moisés se le mandó hacer el tabernáculo donde traían un arca, el Señor, el lugar aquel se componía del patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Eran 3 lugares. Es los que el Señor dice: muchos son llamados, pocos los escogidos, mucho más pocos los elegidos para entrar en el lugar santísimo. Somos muchos más pocos, pero vemos que sí, de los 12 vemos que el Señor en el monte de la transfiguración se llevó a los apóstoles, a 3 nada más, y les mostró, y luego Pablo después. No a todos se lo llevaba, porque no todos estaban en el nivel de espiritualidad que Él requería para que entraran en ese lugar santísimo. Todavía en el lugar santo todavía podemos entrar un montón. En el patio pues quedamos allá entre los muchos muy llamados y pocos los escogidos, y al lugar santísimo ya pocos. Entonces el esfuerzo es esforzarnos y prepararnos para que el Señor nos vaya revelando su palabra, porque no nomás es leerla, entenderla, sino que obedecerla, cumplirla, y el Señor los bendiga donde quiera que estén, y vamos a despedirnos con la alabanza que escuchamos cuando